El ser humano nunca ha logrado nada porque cada vez que alguien sabe algo lo termina matando y queda frenado en el mismo lugar. Es que es complicado eso porque finalmente no permite, como tú dices, el progreso. Porque ¿cómo va a ser que por algo nuevo, una teoría nueva que llegue, finalmente tú la destruyas? Si es que comparto tu opinión, Ana. Imagínate cuánto avance se perdió, por ejemplo, con el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Cuánta matemática se había construido que finalmente se perdió. Bueno, en ese caso fue un incendio, pero no es como que alguien, en realidad yo no sé muy bien de la historia, no sé si alguien indujo ese incendio, pero en fin. Hoy vamos a ver muchos ejercicios, Ana, que espero que no te molesten esos resultados así como ejercicios monstruosos que terminan en un 1. Espero que no se enoje conmigo. No, ya me estoy acostumbrando ya, pero ahora sé que cada vez que quiero ver las alternativas va a ser uno. Bueno, eso te puede ayudar un poco porque quiere decir que cada vez que tú veas las alternativas, la más simple, si vas a tirar a la chunte, puede ser que la más simple sea la correcta. Ya, ahora sí, comenzamos con raíces. Definición entonces de, no, antes de la definición. Pregunta PSU. PSU porque esto fue en el año 2016, modelo del proceso de admisión 2016, fue una pregunta oficial enviada y liberada por DEMRE. ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene un valor diferente a 2 raíz de 5? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna noción de cómo hacerlo? Profe, yo nunca he entendido las raíces. ¿Nunca las has entendido? Bueno, O sea, Yo como la creo más que simple, ahí sí, se tiene pero que multiplicar. ¿ya? Pero no sé si con el exponente o con la base misma, o los dos. Cuando una raíz, profe, no tenía exponente era porque era raíz cuadrada, ¿cierto? Exactamente, que una raíz aquí no tenga... Fíjense en el lenguaje que ustedes están utilizando. Están hablando de un exponente y de una multiplicación consigo mismo una cierta cantidad de veces, para que vayan relacionando con las potencias. Y cuando efectivamente, cuando aquí no aparece ningún numerito, es porque ese número que hay ahí escondido es un 2. Claro. Ahí hay una persona que ya nos dice un valor, nos dice que la alternativa correcta es D. Vamos a ver si tiene o no tiene razón. Pero antes de responder a esta pregunta, necesitamos... Profe, creo Dígame. nada que iba a creer que la B. Cristóbal nos dice que en la B. Yo no digo eso, mejor me Ah, meté. alguien dijo algo que no sé quién es. Nada. No, profe, yo, Matías. Ah, el La Matis. B, creo. La B. Ahí tenemos la alternativa B y tenemos la alternativa B como posibles respuestas. La Cami también dice la B. Vamos a revisar al final cuál era la correcta. Para ello, tenemos que primero identificar qué significaba este símbolo y segundo, qué se hace cuando tenemos una raíz en el denominador. Eso lo vamos a ver, eso sí, esta pregunta final la vamos a ver la próxima semana, en un proceso que se llama racionalización. Lo primero que tenemos que conocer es qué es lo que es una raíz. Y existen distintas formas de expresar una potencia. Una potencia puede ser un 2 elevado a 3, por ejemplo, que es 2 por 2 por 2, o una potencia puede ser un 2 elevado a, no sé, por ejemplo, 3 quintos. 2 elevado a 3 quintos es lo que da origen a una raíz. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que va a estar el 2 multiplicado 3 quintas veces. Eso estaría mal dicho. Por lo tanto, lo que asociamos es que cuando tenemos una raíz, que el exponente no sea un número entero, no sea un menos 3, menos 20, 5, porque finalmente eso a mí me puede indicar cantidad, es cuando da origen al concepto de una raíz. ¿Ya? Entonces, denme aquí un segundito, que tengo que mandar algo.
Lucas. Ah, ya. Lucas, cuando termines esa guía, me avisas porque te iba a mandar otra ahora, ¿ya? Para que siga avanzando con esa entonces. De todas formas, lo voy a hacer al tiro. ¿Cómo se hace esta cosa? Ah. Aquí, ya. Que tengo que mandar una guía para que sigas avanzando, para que no te retrases. Y la tengo acá. Vamos, carga, carga, carga. Ya. Ya, Lucas, ahí tiene tarea para hoy. Ya. Entonces, cuando yo tengo, voy a repetir eso, cuando yo tengo, por ejemplo, una potencia, yo digo 2 elevado a 4 o 2 elevado a menos 3, esos números indican cantidades, independiente que este sea negativo. Recuerden que el hecho de ser negativo lo que habla es de que es el inverso multiplicativo de la misma potencia 2 elevado a 3. Como esto a mí me indica cantidad, yo tengo que saber qué pasa cuando ese exponente ya no es un número que indique cantidad. Por ejemplo, 2 elevado a 4 tercios. El 4 tercios como cantidad, así como tal, no existe. No puedo decir que son 4 tercios, el 2 elevado, multiplicado por sí mismo 4 tercios de veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando existe esta fracción en el denominador, estamos hablando del concepto de raíces. Se le llama de otra forma solamente, pero cumple exactamente las mismas propiedades, ¿ya? Entonces, una raíz como concepto es una potencia que el exponente es una fracción. Esa es toda la definición que tiene, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir de esta manera. Cuando yo tengo aquí una fracción como exponente, lo que vamos a construir para poder trabajar con él de una forma más simple, muchas veces nos va a convenir utilizar esta manera o nos va a convenir utilizar esta manera. Aquí nosotros podemos hacer el cambio de una a la otra. Va a depender solamente de cómo nosotros queramos trabajar, ¿ya? Muchas veces, yo en particular, con el tiempo me he aprendido obviamente las propiedades de memoria, pero al principio hay propiedades que se me olvidaban, por ejemplo. Yo no recordaba qué hacer cuando tenía raíces y estaba pasando algo, entonces decía, chuta ya, no me acuerdo de las propiedades de raíces, pero sí me acuerdo de las propiedades de potencia. Entonces, ¿qué hacía? En vez de trabajar con la raíz, trabajaba con potencia de esta manera, aplicaba las propiedades que ya siempre hemos trabajado, las mismas de siempre, multiplicación de potencias de igual base, de igual exponente, y una vez que llegaba al resultado final, lo transformaba a raíz nuevamente, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan pasar de estas dos formas de escritura de una forma natural, que no les cueste. ¿Cómo se escribe entonces? Esta potencia, el denominador, va a pasar a ser este numerito de aquí arriba de la raíz, que se llama índice. El denominador pasa a ser el índice. Y el numerador de esta fracción va a quedar acompañando a la base de esta potencia, ¿ya? Entonces, lo único que tengo que hacer es que este índice, si paso al otro lado, este índice, dejarlo en el denominador. Esa es la única relación que existe. Si ustedes se fijan, esto que está acá queda exactamente igual, ¿ya? Vamos a ver ejemplos. Bueno, esto, lo que yo les decía, se llama índice. Lo que está bajo la raíz, inclusive a veces con esa potencia, se llama cantidad subradical, porque es la cantidad que está bajo la raíz, por eso recibe el nombre de subradical. Índice, cantidad subradical, y lo que valga esto, el resultado que tenga, se llama valor de la raíz, ¿ya? Valor, resultado, como ustedes les quieran llamar. Lo importante de esto es que dependiendo del índice, igual que en las potencias, si es par o impar, tenemos que tener un pequeño cuidado ahí, que lo vamos a ver con el tema de los negativos. Los negativos muchas veces
generan un conflicto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la potencia 8 elevado a 2 quintos, ¿a qué raíz corresponde esto? ¿Cómo puedo transformar esto a una raíz? Ándale. Ahí ya les di un spoiler. Uno nomás chiquillo que me ayude. Raíz quinta de 8 elevado a 2. Bien. ¿Cómo Dejamos se la menciona? raíz. Dejamos la raíz. Y ese numerito que está acá va a pasar a ser el índice. Raíz quinta. Y el resto va a quedar igual. 8 elevado a 2. ¿Ya? Que es lo que está escrito ahí. Y ahora simplemente podemos decir que 8 elevado a 2 lo puedo calcular, y 8 por 8 es 64, por lo tanto esta es la raíz quinta de 64. ¿Ya? Otro ejemplo. 1/4 elevado a menos 2/3. Chuta, aquí dieron un número negativo primero. ¿Qué puedo hacer con esto si está en un exponente negativo? Se puede Lo dar doy vuelta. la fracción. Se da vuelta, ¿cierto? Se invierte, porque Ujú. el negativo hace que sea el inverso, es decir, el que está al revés. Y el 1/4, ¿en qué número se va a transformar? ¿Cuál es el inverso de 1/4? 4. Bien, por ende esto simplemente va a ser, primero voy a sacar el negativo, por ende me va a quedar 4 y me va a quedar un exponente positivo, 2/3. Ahí lo que hice fue cambiar solamente de negativo a positivo, por eso se dio vuelta y dejé el exponente igual con positivo. Y ahora, ¿cómo transformo este 4 elevado a 2/3 a una raíz? Raíz tercia Raíz cuadrada elevado de a 2. 4 elevado a Bien. 3. Al revés, Amanda. Raíz Bien, me parece. tercia 4 Eso. elevado a Está bien. Lo Ese mismo. 3 es el que pasa a la raíz, por lo tanto es una raíz tercia. Ese 3 pasa acá, y este 4 elevado a 2 queda tal cual. 4 elevado a 2, raíz cúbica o raíz de 3, o raíz tercia, de 4 elevado a 2. ¿Y cuánto es 4 elevado a 2? 16. Por ende, esto va a ser simplemente la raíz cúbica de 16. Vamos a hacerlo al revés ahora. Raíz quinta, raíz cúbica, es un 3, de 5. ¿Qué sería la raíz cúbica de 5? ¿Cómo sería escrita como potencia? 5 elevado a 3. ¿O no? 5 elevado a 3. Sí, pues, Ya. tiene que 5 ser. elevado 5 elevado a a un tercio. 2 partido en 3. Un tercio. Otra respuesta que escuché 2. por ahí, 5 elevado a 2 partido en 3. Y Alonso también dijo otra cosa. Un tercio. 5 elevado a 1/3. ¿Cuáles son las correctas? ¿A, B o C? ¿O cuál es la correcta? ¿B? Sí. Sí. ¿C? La pregunta aquí es, lo único que tenemos que revisar es este 5 elevado a qué número está. Porque dependiendo del número que esté elevado, va a ser el numerador que me va a quedar. Recuerden que este numerito de acá pasa a ser la base y el numerador de este exponente. Si yo digo que es 5 elevado a 2/3, es porque este número aquí arriba, aquí tengo un 2. Porque ese 3 pasa al denominador. Por ende, esto es raíz cúbica de 5 elevado a 2. Por ende, esta no es la alternativa correcta. 5 elevado a 3, así solito, es un número súper grande, porque 5 por 5 por 5, este número de acá es 125. ¿Y la raíz cúbica de 5 será 125? No. No. No, también está incorrecta. La respuesta correcta es esta, 5 elevado a 1/3, porque este 5
al no tener un exponente aquí que nosotros lo estemos viendo, es porque entonces este exponente es un 1. Y aquí ya formamos la primera parte, 5 elevado a 1. Solamente me falta descubrir este denominador. Y este denominador es el índice de la raíz, por lo tanto esto es 3. La respuesta correcta, la raíz cúbica de 5, es 5 elevado a 1/3. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, Sí. Ujú. Las personas que dijeron al principio que nunca habían entendido raíces, por favor, pregunten. La idea es que entendamos ahora, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se calcula una raíz cuando se puede calcular? No todas las raíces se pueden calcular. Hay algunas que simplemente hay que dejarlas expresadas porque no podemos llegar a un número exacto que sea el resultado de esta raíz. Pero la raíz, al igual que una potencia, es una cantidad que se multiplica por sí misma. ¿Cuántas veces? La cantidad que el índice nos diga. Es decir, este número que está acá, a mí me dice la cantidad de veces que se tiene que multiplicar el resultado para llegar al argumento, a la cantidad subradical. Es decir, el resultado de la raíz elevado al índice tiene que ser la cantidad subradical. Veámoslo en español. En ejemplos. La raíz cúbica de 27. La pregunta es, ¿qué número elevado a 3 me da 27? 3. 3. Uno puede empezar por tanteo incluso. Ya, veamos el 2. 2 por 2 es 4, por 2, 8. Ya, no es 27. Otro, 3. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Listo. La raíz cúbica de 27 es 3. Porque 3 elevado a 3 me da 27. Fíjense que ahí está haciendo logaritmo. es exactamente lo mismo que los logaritmos. Con la diferencia es que en el logaritmo tú dices, la base del logaritmo elevado al resultado me da el argumento. Fíjate que siempre el mismo ciclo para los logaritmos, para las raíces y para las potencias. ¿Y por qué es el mismo ciclo? Porque en esencia son lo mismo. A pesar de que se escriban distinto, en esencia son lo mismo. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Raíz cuarta de 16. ¿Cuánto será la raíz cuarta de 16? 2. 2. 2 por 2, 4. Allá tengo 2 multiplicándose. Por 2, 8. 8. Y 8 por 2, 16. Si el 2 lo multiplico 4 veces por sí mismo, me da 16. La raíz cuarta de 16 es 2. Si a mí me dijesen la raíz cúbica de, no sé, 25, ¿cuánto vale esto? La verdad, tengo dos formas de hacerlo. Empiezo a tantear, ya. Dijimos que 3 por 3 era 9, 9 por 3, 27. Me pasé, porque tengo que multiplicarlo 3 veces. 2. Veamos con el 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Chuta, me falta. Entonces la respuesta va a estar entre el 2 y el 3, porque con el 2 me falta, con el 3 me paso. Por ende es un número decimal. ¿Cuál es el tema de esto? Que este número decimal va a ser un decimal infinito. Tiene infinitos decimales. Va a ser un número irracional. Entonces tengo dos opciones. La primera es que si me dicen, ya mira, trunca el número, redondea o busca una aproximación, yo voy a decir, ya, coloca en la calculadora, esto vale, por ejemplo, no sé, 2,358, ya. Esa es una aproximación, supongamos, no sé cuánto vale eso, una aproximación con 3 cifras significativas, es decir, con 3 decimales. Pero este número no es el número exacto, esto es una aproximación, no es que valga exactamente ese número. Es como que yo tenga el resultado, el número 2,58 y digo que la respuesta es 2,5. Estoy buscando una aproximación al resultado, pero la raíz de 25 no vale eso. Es lo mismo que pasa con el número pi. El número pi, todos dicen que vale, y cuando uno lo pregunta, gritan al unísono que pi vale 3,14.
3,14. 3,14, 15 y tanto, bla, 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 bla. Pero generalmente uno lo trabaja con 3,14, ¿cierto? Ujú. Eso de que yo escribí así está malo, porque pi no vale 3,14. Vale una infinidad. Vale una infinidad y tiene millones de decimales, millones. Cada vez le están encontrando más, porque es un número infinito, no periódico. Y si yo digo que pi es igual, aquí como lo escribí, estoy abusando del lenguaje. Pi no es igual a 3,14. El 3,14 es una aproximación de pi, una muy mala aproximación, considerando la cantidad de decimales que tiene. El margen de error que tengo con el número real es altísimo. Mientras más decimales yo incorpore, me voy a ir acercando un poquito más al valor real. Pero esto está malo. Yo aquí tengo que decir que pi vale aproximadamente 3,14 o 3,14 es una aproximación de pi. Pero no puedo decir que estas dos cosas son iguales, ¿ya? Pasa lo mismo con las raíces. Las raíces, como hay veces que no se pueden calcular porque tiene una cantidad infinita de decimales, uno simplemente las deja expresadas. Uno dice que raíz cúbica de 25 es raíz cúbica de 25. Si no lo puedo calcular así, simplemente lo dejo expresado. ¿Ya? ¿Preguntas, chiquillos? Ujú. Ah, quedaba un tercer ejemplo. Raíz de 25, 5. 5, ¿cierto? Porque 5, como aquí no aparece un número, cuando no aparecen, es porque este número aquí es 2. Es lo mismo con las potencias. Si yo digo 3 nomás. No digo 3 elevado a 1. Ese 1 de ahí aparece, yo sé que tiene que estar, pero no lo escribo. Lo mismo pasa con las raíces cuando son cuadradas, cuando son de índice 2. Las raíces de índice 2 se llaman raíces cuadradas. Y ahí en el fondo tengo que decir, ¿qué número elevado a 2 me da 25? Y ese número es Inquieto. 5. Porque 5 elevado a 2 es 5 por 5 y el resultado es 25. ¿Ya? Ahora sí. The next one. Ejercicios. Raíz cuadrada de 16 menos la raíz cúbica de 125 más la raíz cuarta de 81 menos 5 raíz de menos 32. ¿Cuánto vale esto? Si las respuestas están así, es porque lo más, no necesariamente es eso exacto, pero lo más probable es que todas las raíces se puedan calcular. Isi Araneda, ¿qué dice usted? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Es que yo me cuesta mucho las raíces. Sí, Pero ¿se siempre me han entendió la costado. explicación que di al principio? Sí, pero es que a mí me siento que me cuestan, como la materia que más me cuesta entender son las raíces. Nunca las he podido entender bien. Ya, ahora las vamos a entender bien, pues, Isi. Ya, la Isi me va a ayudar, ¿te parece, Isi? Ya. Ya. Ya, Isi. Lo primero que vamos a hacer es calcular cada una de estas raíces por separado. ¿Ya? Y luego vamos a restar y vamos a sumar como aquí me están diciendo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque como todos los numeritos que están acá no hay ninguno que tenga una raíz, lo más probable es que todas estas se puedan calcular, no sean como la raíz cúbica de 25 que di el ejemplo de recién, ¿ya? Lo más probable es que todas se puedan calcular. Entonces, la pregunta es, vamos con la primera. La primera es raíz de 16. La segunda es la raíz cúbica de 125. La tercera es la raíz cuarta de 81. Y la última es la raíz quinta de menos 32. Ya Isi. Si yo quiero saber acá cuánto vale la raíz de 16,
como aquí no aparece número, ¿qué número aparece? ¿Qué número está escondido ahí? ¿Y sí? Si no aparece número, es un ¿Es un 1? 2. 2. Bien, Easy, es un 2. Si no aparece número, es un 2, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué número elevado a 2 me da 16? Es decir, ¿qué número multiplicado por sí mismo es 16? 8. 8. Ay, Ocho. no, que 8 por 2, no sé, que No es me 8 por complica mucho. 2, es 8 por 8. Sí, Estamos buscando el sí, número sí. multiplicado por sí mismo. 8 por 8 es Por sí caleta, mismo. es 64. Baja un poco porque 64 es más que 16. Números más chicos. Sí, profe, es que me pongo nerviosa. Pero no se me ponga nerviosa. Relájese, respire, como yo le digo a mi hija cuando se pone ansiosa. Respira. Ya. Parte por los números más chicos. ¿Cuánto es 2 por 2? 2 por 2, 4. Ya, tiene que ser más grande entonces. 3 por 3. 9. Ya, más grande entonces, porque tenemos que llegar al 16. 4 por 4. Ahí es 16. Listo. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? ¿Qué número Es elevado a 2 4. me da 16? 4. Raíz cuadrada de 16 entonces, listo, 4. ¿Ya? Entonces, ese número que está ahí en el fondo, un número escondido, ese número de ahí vale 4. ¿Se entiende, Easy? Sí. Ya. En el número 2 vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar a repetir el número, esto por esto, hasta que lleguemos al 125. Pero ahora no lo tengo que multiplicar 2 veces, lo tengo que multiplicar 3 veces. Tengo aquí A por A me tiene que dar 125. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da 125? Si no me equivoco, es 5. Súper, 5. 5. Porque 5 por 5 es 25. Y si 25 lo multiplico por 5, me dan los 125 que estoy buscando. Bien easy. Número 3. Raíz cuarta de 81. Es decir, un número multiplicado ahora 4 veces. S por S por S por S me tiene que dar 81. ¿Qué número tengo que colocar acá? A ver, creo, si no me equivoco, es 3. 3. Veamos. 3, 3, 3 y 3. Me pasáis en un por. 3 por 3, 9. 9 por 3, 9. 27. 27. ¿Y 27 por 3? 81. 81. Bien. 27 por 3 es 81. Por lo tanto, la raíz cuarta de 81 es 3. ¿Ya? Y aquí al último, tenemos que buscar un número que multiplicado 5 veces me dé menos 32. Chuta, aquí ya me pusieron un número negativo. Y ahí me complica, ¿cierto? Sí. Pero piensa lo mismo en positivo. Siempre hay que pensar positivo, Easy. Piensa en positivo. ¿Qué número multiplicado 5 veces me da 32? Esta está difícil porque tiene que ser menor a 3 porque está elevado a 5. Bien, súper bien eso que estás diciendo. Y si tiene que ser Y menor que 3, ¿qué opciones te quedan? debería estar entre el 2 y el 1 porque si fuera 2 me daría un número cerrado. Generalmente con el 2 ¿Ya? da un número cerrado. Tendría que Pero ser un probemos, decimal. probemos con el 2 primero. Veamos cuánto es 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Veamos si da 32. 2 por 2, 4. bien. 4 por 2, 8. bien. Ay, 8 por 2, sí. Ah, sí, sí.
8 por 2, 16. Bien. ¿Y 16 por 2? 32. 32. Listo. Entonces, la raíz quinta Sería de 32 va a ser 2. Como ahora queremos la raíz quinta de menos 32, ¿qué número crees que va a ser la respuesta? menos 2. Menos 2. Porque el 5 da negativo porque el 5 es impar. Súper bien. Da negativo porque el 5 es impar. Entonces, cuando tú tengas raíces negativas, lo único que tienes que hacer es pensarlo en positivo y al resultado anteponerle un número negativo. ¿Ya? Ahora, fíjate que todas, ahí Alonso se está dando cuenta de un error, parece. Vamos a revisar porque por interno me han llegado todas alternativas distintas. Fíjate que ahora lo que hicimos fue cambiar que la raíz de 16 ya no se va a llamar raíz de 16, sino que se va a llamar 4. Y vamos a responder entonces esto mismo, pero con los números que tú ya descubriste. Raíz de 16, 4. Después viene un menos, 4 menos. Raíz cúbica de 125, la respuesta es 5, por lo tanto es 4 menos 5. De ahí vamos a sumar la raíz cuarta de 81, que tú me dijiste que vale 3. Y después vamos a restar la raíz quinta de menos 32, que tú me dijiste que era menos 2, que lo voy a poner en paréntesis solamente porque hay dos signos juntos, solo por eso. Pregunta Isi, ¿puedes resolver este ejercicio? Sí. Y ese ejercicio es lo mismo que el original. La única diferencia es que ahora estás colocando números que ya conoces cotidianamente, que estabas acostumbrado a usar. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto sería la respuesta de esto entonces? Anda diciéndome por último el paso a paso. A ver, primero el 4 menos el 5. ¿Ya? El 4 es positivo porque no tiene un número no tiene signo adelante, entonces Bien. quedaría un menos 1. Menos 1, bien. Después voy a agregar el más 3, y como estos dos signos están juntos, ¿con qué signo lo cambio? A positivo. Bien, más 2 entonces. Sí. ¿Cuál sería entonces? Sería 4. 4 positivo. Súper bien, porque estos dos suman 5, y si a 5 le resto 1, me queda 4. Alternativa correcta entonces, y ahora sí para todos En la C. respondieron, alternativa C. ¿Ve que no estaba tan difícil? Rompa ese miedo que tiene Isi, porque muchas veces pasa eso, y en general, chiquillos, se lo digo a todos. Hay veces que ven un ejercicio y dicen, no, es que yo soy malo para esto. Si tú dices que eres malo, lo primero que haces es poner una barrera, y decir con esa barrera que no lo vas a superar. Si tú el ejercicio lo enfrentas de una forma distinta, de una actitud distinta, en donde dices, yo esta cosa, no sé, tiene números feos, símbolos feos, no me gusta, no lo entiendo, lo más probable es que lo intentes resolver y no lo logres hacer, porque tu actitud ya te está diciendo, tu cuerpo, y de hecho es súper heavy el tema de la mente, porque el cuerpo adopta una posición en relación a la mente. Si la mente te dice que no lo puedes hacer, entonces lo primero que hace tu cuerpo es protegerte y no lo vas a poder hacer, ¿ya? Y eso pasa en todo orden de cosas. Muy bien, Isi, felicitaciones. El resto, chiquillos, ¿les queda claro? Sí. ¿Sí? Vamos a ver entonces si queda claro. ¿Cuál de las siguientes raíces representa un número real? Yo me salté una parte precisamente para explicarla con este ejercicio. ¿Qué significa que sea un número real? Exacto. No necesariamente. Puede ser decimal, pero tiene Porque que ser puede ser un número finito. decimal. Y de hecho puede ser un decimal infinito no periódico y va a ser un número real. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah. Que sea un número real simplemente significa que la raíz existe. Que es, más allá que se pueda calcular, que la raíz existe. Que va a haber un número, ya sea decimal, periódico, infinito, el que sea, que va a haber un número que da valor a esa raíz. Ahora, cuando, en el fondo, lo importante del concepto de número real quiere decir que la raíz exista. Para que la raíz exista, tiene que tener sentido, tiene que cumplir,
con las propiedades incluso de las potencias. Entonces la pregunta es, si yo tengo, por ejemplo, acá, y para hacerle el ejercicio más simple, todo depende simplemente del signo. Eso es todo lo que define cuándo existe y cuándo no existe. Fíjense aquí en el primer ejercicio. El primer ejercicio dice la raíz cúbica de menos 2, es decir, la raíz cúbica de un número negativo. Pregunta, si yo tengo un número, lo hicimos recién, yo tengo un número elevado a un exponente impar, porque aquí tengo exponente menos 3, un número que es el resultado elevado a un exponente impar, ¿me puede dar en algún momento un número negativo? Sí, ¿cierto? Si la base es negativa, elevado a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, esta raíz sí va a existir. Caso número 2. Ahí tengo ya respuesta, lo vamos a revisar. Cami y Amanda están en alternativas distintas, vamos a ver. Alternativa número 2. Este índice es un índice par. Pregunta, ¿hay algún número que elevado a un número par me dé un resultado negativo? No. No, ¿cierto? Siempre que yo tengo un número elevado a exponente par, el resultado va a ser positivo. Y de hecho, por eso, en los ejercicios de la semana pasada, si teníamos, por ejemplo, menos 2 elevado a 4, después lo cambiamos a un 2 elevado a 4 para poder unirlo a los otros numeritos que se estaban multiplicando, porque ambos resultados me van a dar exactamente el mismo valor. Pero si yo estoy elevada a un número par, sí sé que el resultado va a ser siempre positivo. Si mi base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser siempre positivo. Por lo tanto, esta expresión que está acá, que es la raíz cuarta de menos 16, no va a existir. Porque en los números reales no hay ningún número que elevado a un exponente par me dé un resultado negativo. Y esto, de hecho, es lo que da origen a otro conjunto más grande de los reales que se llama el conjunto de los números complejos. Que de complejos no tienen nada. Los números complejos son más fáciles que las raíces. Si tiene el nombre de complejo, no sé por qué, la verdad. La hipocresía. Pero, ¿por qué cosa? La hipocresía. Son números hipócritas, porque no son complejos, son solamente para darles susto. Entonces, este conjunto, los números reales, no existe. Porque en los números reales nosotros sabemos que la propiedad me dice, si el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Y esto no va a existir. ¿Se entiende, chiquillos, la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? El tercero, ¿existe? ¿Hay algún número que elevado a 5 me dé un resultado negativo? De hecho, este lo podemos calcular. ¿Cuánto es la raíz cúbica de menos 1? ¿2, Amanda? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Si yo el menos 1 lo multiplico por menos 1, 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 5 veces, el resultado va a ser menos 1. Por lo tanto, la raíz quinta de menos 1 es menos 1. Por ende, ¿quiénes existen? Existe S y existe S. Alternativa correcta, letra D. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa entonces? Este ejercicio es súper común en la PSU. Cuando es un número real con las raíces y va a ser un número real, tú, cada vez que las raíces tengan índice impar, cuando son impares, siempre existen. Siempre. Da lo mismo si la cantidad subradical es positiva o negativa. Siempre existe. Porque los impares aceptan resultados positivos y negativos. Sin embargo, las cantidades, cuando el índice sea un número par, siempre preocúpate que lo que está bajo la raíz sea positivo. Porque si lo que está bajo la raíz es negativo, es porque eso no existe. ¿Ya?
Porque recuerda que las potencias, el exponente par, acepta solo resultados positivos. Por lo tanto, nunca vas a, en los números reales, nunca vas a tener un resultado negativo, ¿ya? Por ende, cuando un número es real, en raíces, solamente es más fácil responder cuando no es real, y no va a ser real, cuando el índice sea par, y este numerito de acá sea negativo. ¿Preguntas, chiquillos? No, profe. Vamos con lo siguiente. En cuanto a las propiedades, yo se lo repetí hasta el cansancio, las propiedades de las raíces se deducen de las propiedades de potencia. ¿Qué propiedades de potencias teníamos? Multiplicación de potencias de igual base, multiplicación de potencia de igual exponente, potencia de una potencia. ¿Por qué digo multiplicación de potencia igual base y multiplicación de potencia igual exponente? Y no nombro división de potencia igual base y división de potencia de igual exponente, porque recuerden que la división es lo mismo que la multiplicación, son una única operación. Hay dos operaciones, suma y multiplicación. La resta y la división son lo mismo que las dos anteriores. Por ende, todas esas propiedades se cumplen con raíces. Todas. Vamos a ver la primera. Multiplicación de raíces de igual índice. En palabras simples, la raíz de 3, por ejemplo, de 4, por raíz 3 de 5. Pasemos esto a una potencia. 4 elevado a 3 por 4 elevado a 5. Perdón. Por 5 elevado a 3. El índice hace las veces del exponente. Si yo tengo multiplicación de raíces de igual índice, es lo mismo que tener multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Qué hacíamos acá? Se multiplicaban las bases y se mantenía el exponente. Se multiplican las bases, se mantiene el exponente. ¿Cuánto vale 4 elevado a 3 por 5 elevado a 3? 20 elevado a 3. 20 elevado a 3, ¿cierto? ¿Cuánto creen que valen las raíces? Raíz cúbica de 20. Raíz cúbica de 20. Exactamente lo mismo. Si tengo el mismo índice, es lo mismo que tener el mismo exponente. Por lo tanto, cuando tú tengas multiplicación de raíces de igual índice, vas a conservar el índice y multiplicar lo que esté bajo la raíz. Al igual que en potencias, las propiedades son solo para la multiplicación, no hay propiedades para la suma. No se saquen de la cabeza que son lo mismo, ¿ya? Entonces, lo vamos a escribir ahora aquí, formalmente. Cuando tengo igual índice, se multiplican los índices conservando las cantidades subradicales. A ver, perdón, voy a responder una pregunta por privado. 4 elevado a 1/3, sí. Sería 4 elevado a 1, si lo vemos como... Ya, voy a contextualizar el resto para no responder solo a uno. La Amanda me dice, profe, ¿no sería 4 elevado a 1/3? La respuesta de recién. Raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de 5. Ese numerito que está acá es 4 elevado a 1/3. 4 elevado a 1/3. Solo esa raíz sería esa potencia. La otra raíz, tendríamos que transformarlo a exponente de fraccionario, y sería 5 elevado a 1/3. Entonces fíjense que los exponentes me quedan iguales. Por eso yo puedo mantener la raíz, porque los exponentes se mantienen iguales. Y como se mantienen iguales, yo voy a decir que 4 por 5 es 20, y ese 20 me queda elevado a 1/3. Y después lo paso a raíz, que ese 3 pasa al índice de la raíz, y me queda 20 elevado a 1, que 20 elevado a 1 es 20. Lo mismo que recién Amandita. ¿Se entiende? Ya, súper. Entonces, esta propiedad dice, cuando tú tienes índices iguales, vas a mantener
las cantidades subradicales, las vas a multiplicar y vas a conservar la raíz. Si eso pasa para la multiplicación de raíces, ¿qué creen que va a pasar con la división de raíces? Multiplicando. Lo mismo, ¿cierto? ¿Alguien me puede, del resto chiquillos, de los que están calladitos, me puede decir cómo sería esta propiedad entonces? ¿O explicarme con un ejemplo? Se conserva el índice y se dividen las raíces. Muy bien. Muy bien, Cristóbal. Al igual que lo anterior, pero en vez de ahora, de hecho, tan igual que el anterior que no cambié ni el símbolo. Si esto es una división de raíces, cosas que pasan, ¿no? Si esto es una división de dos raíces que tienen el mismo índice, se van a dividir las cantidades subradicales y voy a conservar la raíz. Igual que la división de potencias de igual exponente, ¿ya? No quiero que pierdan de vista a esos chiquillos, disculpen de ser tan redundante en lo mismo, pero quiero que relacionen para que no se les olvide. Vamos a ver entonces ejemplos. ¿Cómo sería entonces? Raíz cúbica de 9 por raíz cúbica de 3. Raíz cúbica de 27. Súper bien. Conservo tres. la raíz cúbica queda igual, y simplemente multiplico 9 por 3. Y esto va a ser la raíz cúbica de 27. ¿Cuál es la gracia? Que si yo quiero calcular raíz cúbica de 9, así como un número exacto, no existe. Y la raíz cúbica de 3 tampoco. Pero la raíz cúbica de 27 sí tiene respuesta en los números enteros. Y la raíz cúbica de 27 vale 3. Entonces, ahí pueden ver como dos raíces por separado, cuando yo las junto, las puedo calcular, mientras que si están separados no lo puedo hacer. Raíz cuarta de 512 dividido en la raíz cuarta de 2. Martín Bustos, ¿estás por ahí? Sí. Ya. ¿Qué tendría que hacer aquí, Martín? Dividir el 512 en 2, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hago con la raíz? El índice queda igual, Súper se bien. mantiene. Entonces, como bien nos dijo Martín, esto sería la raíz cuarta de 512 dividido en 2. Y la raíz cuarta de 512 dividido en 2, la mitad de 512 son 256. La gracia es que la raíz cuarta de 256 vale 4. Aquí de nuevo, tengo dos raíces que por separado no puedo calcular, pero que cuando las opero entre ellas, sí llega un resultado final. Ejercicio PSU. ¿Cómo sería esto? Siempre dicen que hay una trampa, que los profes hacemos los ejercicios fáciles y los ejercicios difíciles quedan de tarea para los estudiantes. Pero no se preocupen, aquí lo vamos a resolver. Solo les voy a dar un par de minutos para que lo piensen primero. ¿Cuál sería la alternativa correcta de esto? Aquí ya tenemos. ¡Oh! No, Cami. Oh, ¿qué hice? Ah, pensé que había dado la respuesta. TikTok, TikTok, TikTok. Ideas primero. Lautaro. Ideas del ejercicio. Ah, Lautaro ya me había respondido. Ah, no. Nahuel me respondió. Bien, Nahuel. Esa es la respuesta correcta.
Javita Fuentes. Ideas. ¿Quién me da una idea para empezar a hacer? Ahí viene Lautaro. Sacar la raíz de x con índice 3. ¿Lo resolvemos? Ya. Lo primero es ver lo siguiente. Es lo siguiente. Ahí está, lo siguiente. Esto es lo que queremos resolver. ¿Qué tenemos igual? Tenemos que ambas raíces tienen el mismo índice. ¿Qué significa eso? Independiente de lo que haya bajo la raíz, que se puede ver muy monstruoso y se puede ver muy feo, si las raíces hablaran dirían, ¿y usted? Pero bueno, como no hablan, independiente de cómo se vea lo que está bajo la raíz, el índice es el mismo, este numerito afuera es el mismo. Por ende, yo puedo conservar ese numerito de arriba y multiplicar lo que esté bajo la raíz. Todo lo que esté bajo la raíz, todo, se queda multiplicando. Eso quiere decir que va a quedar así. La raíz cúbica de 5 raíz de 3 por 5 raíz de 3. Simplemente me tapo los ojos y digo, hay dos raíces que se están multiplicando, dejo la raíz y multiplico todo lo de abajo, todos los índices, las cantidades subradicales. Ahora, aquí lo que yo tengo es una multiplicación, 5 por raíz de 3 por 5 por raíz de 3. Recuerden que cuando tengo un número y una raíz junta, lo que hay entre medio es una multiplicación. Por ende, esas dos cosas, esas cuatro cosas, el 5, el raíz de 3, el 5 y el raíz de 3 se están multiplicando. Como se están multiplicando, yo puedo ordenarlos a mi manera, lo que a mí me sirva. ¿Y qué me sirve? Primero voy a juntar los números que están solitos, los 5. Y 5 por 5 es 25. Después voy a juntar las raíces. Raíz de 3 por raíz de 3. ¿Y cuánto es raíz de 3 por raíz de 3? 3. ¿Por qué es 3? Porque de nuevo, tengo que las dos raíces se están multiplicando y tienen el mismo índice. Tienen el mismo numerito chiquitito. Conservo el numerito chiquitito, que aquí es 2, que no aparece, y multiplico lo que está abajo. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. Estoy haciendo el camino largo, lo pueden ir abreviando. ¿Y qué número elevado a 2 me da 9? 2 por 2, 4. No me sirve. 3 por 3, 9. ¡Guau! 9. Por lo tanto, raíz de 9, 3. Junto ahora, me olvido entonces, ya no tengo ese 5 y no tengo esa raíz de 3 porque ya los calculé. Por ende, esto lo cambio y esto vale 25 por 3. Y la raíz cúbica de 25 por 3 es raíz cúbica de 75. ¿Cuál de todas las alternativas? Alternativa E. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Alguien Sí, tiene profe. alguna duda? ¿Algo que no les cuadre? ¿Que no me crean? No me acordaba de estos ejercicios. ¿No? Nunca los vimos. ¿Cómo? ¿Nunca? ¿Eso deberían haberlo visto hace rato? Deberían. Chuta. Sí. Hay muchas cosas que deberíamos saber y no sabemos. En La general. verdad es que no les voy a mentir. La verdad es que sí, hay muchas cosas que deberían saber y no lo saben. Entre el estallido social y la pandemia y el paro de profesores, está un poco complejo el escenario. Pero aquí estamos, poniéndole el hombro para que esto no sea más complicado de lo que ya es. Si tienen dudas, chiquillos, interrumpan y hagan sus preguntas. ¿Este ejercicio quedó claro? Así es. Sí. ¿Sí? Ya. Gracias. Veamos con este. De nuevo, no se bloqueen
cuando ven tantas cosas y tantas cosas así como monstruosas que se ven imposibles. Todo esto puede ser muy simple. ¿Cuál sería la respuesta correcta a esto? 1. Son ejercicios que lo he sacado del DEMRE por si acaso. La. La, Pudiese ser la, la, ¿cierto? Todos van a decir así como, porque típico que el ejercicio feo, la respuesta es la más simple, que es 1. Yo les voy a decir que no es el 1. No. Esta vez no lo es. entonces la B, más simple. Esta vez, Javier tiene la razón. Sí, Alternativa B. Soy un genio. Tengo 200 Es de bastante IQ. simple, la Javier, verdad. ¿por Soy qué un es la B? genio. Hoy aquí ya nos pusimos complicados. ¿Para qué con esa, cierto? Si ya Porque llegamos a no la tengo respuesta. ni ¿para qué la más? mayor idea. Porque todo se simplifica, supongo. Todo se simplifica, Todo. exactamente. Porque están, Ujú. los dos están al revés. Entonces, ya, más simple. Ahí ve. Súper bien. Y como los dos están al revés y hay una división, va a llegar un minuto en que los vamos a poder simplificar todos. Veamos la respuesta. Veamos la solución. El ejercicio dice así. ¿Cuál es la gracia? Tienen la misma cantidad, índice subradical. Estoy hablando mezclando. Tienen el mismo índice. Por lo tanto, como son iguales las raíces y se están dividiendo, yo puedo dejar una única raíz. Y juntar las dos cosas que están operándose bajo la raíz. ¿Ya? Ojo que este proceso se puede hacer en un sentido y en el otro. La idea es que se acostumbren a hacerlos en ambos sentidos. ¿Ya? Entonces, dejo una sola raíz y estas dos cosas que están acá las dejo dividiéndose como aquí me dice que lo tengo que hacer. ¿Ya? Ahora, esto que está acá es una... Me olvido de la raíz, porque ahí yo ya saqué la raíz y lo que necesito ahora es trabajar con lo que está bajo ella. Trabajar con estas A y con estas B. Pero estas dos fracciones, esta y esta, se están dividiendo. Por lo tanto, yo lo voy a escribir así simplemente porque ya visualmente me ayuda a poder darle un poco de sentido, porque si lo escribo así, me pierdo un poco. Ya, igual se puede hacer simplificaciones y todo, pero lo voy a trabajar así para que sea más simple a la vista. Ahora, el tema es que cuando tengo una división de fracciones, ¿cómo se resuelve una división de fracciones? Multiplicando. Multiplicando, ¿cierto? Porque recordemos que la división es la inversa a la multiplicación. Pero para hacerlo más simple, para que se entienda esta simplificación, recuerden que cambiamos la multiplicación, la división a una multiplicación, y la segunda fracción se da vuelta. Por lo tanto, esto nos queda así. Mantengo la primera, doy vuelta a la segunda, y ahí con eso, porque busqué el inverso, por eso se da vuelta, porque estoy buscando el inverso. Y así como busqué el inverso de la fracción, busco el inverso de la operación. El inverso de la división, la multiplicación. El inverso de esta fracción al revés. ¿Cuál es la gracia? Que aquí lo que yo tengo es una multiplicación de fracciones. ¿Cuánto es a por a elevado a 3? Esto no es nada más que una multiplicación. A elevado a 4. Multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base, que es a, y sumo los exponentes, que si no hay exponentes, porque el exponente es un 1. A elevado a 1 por a elevado a 3, sumo los exponentes, a elevado a 4. B elevado a 1 por B elevado a 3, perdón, lo dije al revés, sumo los exponentes, B elevado a 4. Si se dan cuenta, todo se reduce a lo mismo. Cuando ven álgebra no es algo distinto, es lo mismo de siempre. Las mismas propiedades. Por ende, esto nos queda la raíz cuarta de a elevado a 4 por B elevado a 4. ¿Por qué yo les digo que este proceso de aquí se puede hacer en ambos sentidos? Porque acá lo que yo puedo hacer, como tengo una fracción completa debajo de una raíz, lo que voy a hacer es separarlas. Raíz cuarta de a elevado a 4 dividido raíz cuarta de b
elevado a 4. Simplemente para calcularlo más fácil. No quiere decir que es lo que tengan que hacer. Y ahora calculo cada una. Pregunta, ¿qué número o qué letra, porque aquí tengo letras, qué letra elevado a 4 me da A elevado a 4? A por A, por A. A por A, por A, por A, es A elevado a 4, ¿cierto? Por lo tanto, la B, letra por es B, por A. B, por B, por B, por B. Bien, por ende esta respuesta de acá, B. ¿Qué significa eso entonces? Que el resultado es A partido en B. O más Sí, simple que yo aún, lo hice. si no quieren calcularlo, más simple aún. Se cancelan, se eliminan. así. Uno se Se cancela. cancela. ¿Pero por qué se pueden cancelar? Porque Porque así son me lo dijo el iguales. profe. No, porque son iguales. Ya, iguales. pero más que Es lo eso. mismo. Pero más allá de eso. Porque Sí, sí. está en división Porque- y se puede simplificar de Porque esa forma. recuerden que esto es una fracción. Se puede fracción. cancelar porque esto es lo mismo que decir A elevado a 4 partido ¿Cómo en se puede? 4. Por eso se pueden cancelar. ¿Alguien dijo algo? ¿Martín? ¿Alguien hizo algún comentario, chiquillos? Que no le alcancé a escuchar donde estaba hablando. Bueno, si se acuerdan me interrumpe. Yo puedo simplificar estas raíces aquí y estas de acá, porque recuerden que esto viene de una fracción, viene de esta fracción. Y yo aquí una fracción la puedo simplificar. 4 dividido en 4 es 1. Por eso yo puedo simplificar acá. Y si yo digo 4 raíz A de 8, la respuesta aquí va a ser A elevado a 2. Porque el 4 cabe 2 veces en el 8. Recuerden que esto va a ser lo mismo que A elevado a 8 partido en 4. Todas las propiedades nacen de esto. Por ende, por esto, no porque el profe me lo dijo en una clase y yo, no, esto tiene un fundamento teórico que nace de un exponente que es una fracción. Como en las fracciones yo puedo simplificar, en las raíces yo puedo simplificar. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer el camino que quieran. Pueden pasar la fracción, pueden directamente simplificar, o pueden calcularlas como lo hicimos recién. ¿Ya? Alternativa correcta, entonces, A partido en B. ¿Dudas hasta el momento? ¿Está muy difícil? Lo hice a la chunte. No, ¿Estás como ese alumno aparte, que yo tuve que le chuntaba todo? no, y aparte usé un poco de lógica ya que estaban al revés, entonces ya simplificé A por dividido en B. Ya que Ahora, estaba en letra. menos mal que dijiste eso, porque me acordó algo que les iba a comentar. Este proceso que está acá, este paso y este paso, se lo pueden saltar. No es necesario que lo hagan. ¿Cómo se hace una división de fracción de fracciones? Se multiplican los extremos y queda en el numerador. A por A cubo es A elevado a 4. Y se multiplican los números que están en el medio y queda en el denominador. ¿Ya? Algo una vez dijeron que era el teorema de los sándwiches o algo así, no me acuerdo. Mi Pero- profe decía que era algo de la oreja. Sí, el Ah, profe ¿verdad que eso Arturo. también dijeron? La oreja. Sí, la Extremo por oreja. extremo, medio por medio. Yo lo conozco así nomás, extremo por extremo, medio por medio. ¿Ya? Y así se Yo evitan nunca lo estos dos pasos de entendí. acá. ¿Ah? Jamás lo entendí de esa forma y como que lo veo ahora sí lo capté. Ahora tiene sentido. Digo, Ahora cobra sentido. Qué bueno, Javi. ahora me va a Siguiente, ir mejor. chiquillos. Propiedades. Raíz de una raíz. ¿Qué significa raíz de una raíz? Significa que tengo una raíz, y bajo ella tengo otra, y bajo ella tengo otra, y así puedo seguir hasta un número cualquiera que ya, 2. Infinitamente. Pensémoslo como potencia. ¿Qué sería? 2 2 por elevado 2 a por 2. 3 elevado a 5. ¿Qué sería potencia de una potencia? ¿Qué habría que hacer? Multiplicar, 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 multiplicar. Multiplicamos los exponentes, ¿cierto? Adivinen qué va a pasar cuando multipliquemos aquí y tengamos raíz de una raíz. Se multiplican los índices. Multiplican los Se índices. multiplican. Ojo, lo que sí, eso sí, para esta multiplicación no tiene que haber, o puede haber, pero tienes que hacer un arreglo primero. Números aquí entre medios.
Si hay números entre medio, tienes que hacer un pequeño ajuste y un pequeño arreglo. Pero aquí tiene que estar encima, directo, una raíz sobre la otra raíz. ¿Y qué pasa cuando tengo una raíz sobre otra raíz? Simplemente conservo la cantidad subradical y multiplico las raíces, así como lo hicimos con potencia de una potencia. ¿Ya? Se multiplican los índices y eso cambia a la raíz nueva que vamos a calcular. Y otro concepto, ¿se entiende el anterior, chiquillos? ¿Alguien tiene dudas? Valentina, Cata, Requena, Mati, Rosny, Isidora, Alonso. No, profe. ¿Se entiende? ¿Estamos en la hora? Estamos en la hora. Y por último, potencia de una raíz, que quiere decir, cuando tú tienes una raíz y dentro de esta raíz tienes una potencia, solamente cuando este numerito de acá es positivo, solo ahí se puede hacer, si es negativo no se puede, tú lo que puedes hacer es sacar esta potencia fuera de la raíz. Así, ¿ya? Si tú tienes una raíz y dentro de la raíz hay una potencia, ese exponente lo puedes colocar afuera, es exactamente lo mismo, ¿ya? En palabras simples, ¿cuándo se ocupa esto? Con esto terminamos. Por ejemplo, el primer caso sería la propiedad de recién, la penúltima. Raíz de una raíz. Tengo una raíz inmediatamente sobre otra raíz. ¿Cuánto quedaría esto? ¿Quién me puede ayudar? Ana, Rosny, Isidora, Bárbara, Paula. Alonso. 20, no, raíz de 20. ¿Cómo se menciona eso? Eso, ¿Cómo? raíz de 20. No. Raíz de 20. Raíz 20ava. Raíz 20ava. Raíz 20ava, 2. De 2, sí. Bien. Oh, qué Raíz, difícil. o raíz 20, como lo quieran decir. Sí, O que raíz el numerito 20, chiquitito de arriba es 20. Lo que me interesa es que en su mente... El ustedes numerito ese. ¿El numerito de aquí? un numerito ese complicado que se llama el 20. Bien. Entonces, cuando tengo una raíz sobre otra, simplemente se multiplican y conservo el mismo número de abajo, ¿ya? Raíz 20ava, o raíz 20 de 2. Y el segundo ejemplo, el segundo caso, es por ejemplo un ejercicio así, en donde me piden la raíz cuarta de 16 elevado a 7. Chuta. 16 elevado a 7 va a ser un número súper grande, no tiene ningún sentido que yo me ponga a calcular cuánto es 16 elevado a 7, para después de encontrar ese número gigantesco, calcular la raíz cuarta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como este 16 es positivo, solo ahí lo puedo hacer, repito, si es negativo no se puede. Como el 16 es positivo, yo el 7 lo voy a dejar aquí arriba. Y eso es lo mismo que decir la raíz cuarta de 16 y todo eso elevado a 7. ¿Por qué hago eso? Porque la raíz cuarta de 16 sí la puedo calcular y es rápido. ¿Qué número elevado a 4 me da 16? 2. 2. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que decir 2 elevado a 7. Y 2 elevado a 7 sí es un número que es fácil de calcular. Es distinto calcular 2 elevado a 7 que 16 elevado a 7. Imagínate, ya 16 por 16 es un número grande. Imagínate multiplicarlo 7 veces consigo misma. Y 2 elevado a 7 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. 2 elevado a 6 es 64. Por lo tanto, 2 elevado a 7, 128. ¿Ya? Y este ejercicio, solamente por hacer ese cambio, tú te demoraste 15 segundos en resolver. Porque la raíz cuarta de 16 sí es fácil de calcular. La raíz cuarta de 16 elevado a 7 es un número monstruoso. Entonces, para eso es importante hacer este juego en donde yo voy a ir sacándole exponente. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Clarísimo. ¿Sí? Clarísimo como el agua. ¿Dudas? ¿Consultas? No se olviden, jamás, no se olviden nunca que Qué bueno, Paula, gracias, que esté todo claro. Se olviden nunca que las potencias son lo mismo que las raíces. Cuando ustedes ya sean mayores, recuerden que tuvieron una profe que ya va a estar muy viejita, si es que estoy, que le dijeron que las potencias eran lo mismo que las raíces.
¿ya? Y por ende satisfacen, satisfacen las mismas propiedades. Si no entienden una propiedad de raíces, si tienen un ejercicio que no saben hacerlo con raíces, por último, cámbialo a potencias con exponente fracción y lo resuelves. Porque va a ser mucho más simple recordar propiedades de potencia que recordar propiedades de raíces. Con esto, chiquillos, finalizamos la clase del día de hoy. Les deseo que tengan un lindo 18. Ay, Daniel está ahí con todo el estilo ahora ayudándonos con la música de fondo. Le da una cueca faltó, pues, Daniel. Ya, Dani, quédate una paya. Una payita y una cueca. Ahí voy, ahí voy. Uy, uy. Yo toco guitarra y siempre he querido aprender a tocar cueca en guitarra y nunca lo he logrado. Muy difícil, pero lo más probable es que sea porque mi mente dice que es difícil, por eso no lo hago. No es tan difícil, solamente el raqueo es un poco complicado, El pero raqueo, para practicar, pero bien. El raqueo que me gusta un poquito, pero... Tenemos una barrera. Debo terminar con esa barrera. Yo todos los años digo, el próximo año voy a aprenderme cuecas y nunca lo hago. Bueno, será. Voy a hacerlo algún día. Ya, chiquillos, les mando un abrazo gigante, que tengan un lindo 18, que tengan una linda semana, y nos vemos el próximo lunes. Ah, antes que se me olvide, recuerden que les mandé por correo el tema de las charlas de las universidades, que sería súper bueno que desde ya pudiesen incorporarse. El próximo miércoles comenzamos, son ciclos de charlas, 4 miércoles consecutivos que vamos a tener la Universidad de Santa María, la Universidad de Valparaíso, la Católica y la UPLA, en ese orden, ¿ya? Para que puedan conocer mallas curriculares, oferta académica, la hacen estudiantes, por lo tanto igual tienen una posibilidad de conversar acerca del rigor y la exigencia de la universidad, cómo ha sido este tema de la pandemia también para ellos, para ver cómo lo están haciendo. Así es que las becas, las formas, las vías de ingreso, las vías de ingreso especial, así es que para que puedan empezar desde ya a tener una imagen, un panorama más completo acerca del ingreso a la educación superior. Si quieren inscribirse, yo les voy a enviar mañana el link para que puedan inscribirse en la primera charla, que es la de la Santa María. Tienen que inscribirse solamente para indicar qué carrera es la que a ustedes les interesa. La Santa María se caracteriza por carreras de ingeniería, técnicas en ingeniería y profesionales en ingeniería. No tiene área humanista, son solamente ingenierías. Y es una de las mejores en la especialidad. Tiene sede en Viña del Mar y hay una sede en Santiago. La idea es que si les interesa alguna carrera de ingeniería o están viendo y pueden, ustedes sienten que van por ahí, pero no están seguros, ingresen si es que pueden, y de esa manera pueden en el fondo tener más posibilidades para tomar una mejor decisión. Les voy a enviar mañana el link, que es solamente para que ustedes digan qué carrera les interesa si es que van a participar. Pero me avisan a mí si van a participar para yo mandarles el link de Zoom. ¿Ya? Así es que miércoles 23 partimos con la Santa María. Ya, chiquillos, Profe, dígame. ¿cuándo van a hacer las carreras científicas tipo medicina, odontología o Lo que pasa es ese tipo de carrera? que tú dices con personas hablando o con universidades que tengan esas carreras. Me refiero a profesionales de las... Ya. Sí, Lo que pasa es universidades que tengan esas carreras. Ya, que de las que nosotros vamos a dar estas charlas, hay 2 que tienen áreas de salud, que es la de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha. Ni la Católica ni la Santa María tienen área de salud. La Católica tiene ciertas carreras, pero no es su fuerte el área de salud, ¿ya? La Católica de Valparaíso, no la Católica de Santiago. De momento vamos a hablar con la Católica de Valparaíso. Y la Universidad de Valparaíso es el miércoles 30 y la Universidad Católica es el miércoles siguiente. Esas 2 tienen áreas de salud, por lo tanto tú podrías participar para hacer todas las consultas pertinentes. ¿Ya? Además de eso estoy tratando de coordinar con médicos para que hagan una charla, pero ha sido súper complicado con el tema de los horarios que tienen. De hecho, hablé con un traumatólogo muy reconocido que era amigo de mi familia,
y me dijo que sí, que ningún problema, pero los horarios que tiene son imposibles para hacer charlas porque serían, no sé, un día viernes a las 9 de la noche. Y yo sé que estoy tratando de ajustar a ver si, él está tratando de ajustar su horario para ver si podemos hacerlo un poco más temprano otro día de la semana. Pero ahí yo les voy a estar contando, cuando ya logre unir a varios profesionales. Yo la otra vez tenía el contacto de la matrona aquí juvenil del Quisco y se me perdió y le hubiera ofrecido una charla si ella misma me dijo porque ¿En tuvo serio? sí, ella me dijo cuando pasó todo esto del estallido social, me dijo si en el Liceo Clara Solovera quieren hacer alguna charla o quieren hacer algo con temas de profesionales de salud, me hablas, y se me perdió su contacto. Chacay. Pero ahí en ese sentido con matronas tengo hartos contactos. Sí, lo que pasa es que de matrona tengo posibilidades. Conozco a varias amigas que pudiesen hacerlo, ahí está el contacto. Pero yo quería de distintas áreas, por eso me estoy tratando de juntar con varios profesionales, ya sea médicos de distintas especialidades, cirujanos, del área de lo que tú dices, de los matrones. Entonces ahí, cuando logre armar así como todo el grupo que tengan la coincidencia, yo les aviso a todos los que quieran estudiar algo de salud. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, chiquillos, un abrazo a todos, cuídense mucho, no va a bajar la guardia, y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que la vayas a pasar Chao. bien, fiesta. Chao, profe. Chao, chao, que esté bien.